Saludos profesoras, saludos compañeros. Yo soy Pedro Romero, a mi lado está Javier García. Y bueno, nosotros vamos a hacer nuestra reseña, nuestra crítica en función de una película que para nosotros es bastante representativa, El Club de la Pelea. Una película protagonizada por Edward Norton y Brad Pitt. Salió en el año 1999 y está basada en una novela de igual nombre también. Y esta película es bastante representativa para nosotros porque a lo largo de ella se muestran cosas y se manifiestan eventos que simbolizan muchas cosas en función o que se relacionan directamente con cómo está involucrado el ser humano y cómo se desarrolla la dinámica del ser humano como individuo dentro de la sociedad. De una sociedad que hasta hoy, 23, 24 años después de la película, eh, digamos que está peor, por no decirlo de otra forma. Sí, es una película muy representativa. David Fincher con El Club de la Pelea básicamente narra la historia del narrador, el protagonista, Edward Norton. Él no tiene nombre a lo largo de la película y se presenta todo este mundo que es muy parecido al nuestro. Él es un trabajador, un asalariado, trabaja jornada completa, 8 horas al día. Y a pesar de tener una vida, digamos, cubierta en cuanto a sus necesidades, vive en una constante, digamos, depresión, y esa depresión se ve representada con un insomnio constante. No es Y que está mal él tampoco, ¿no? Él no, está económicamente muy estable, ¿no? está Es un personaje económicamente muy estable. que pudiéramos nosotros considerar que es como que el común, lo que debería, o lo que debería Lo ser, que el debería común ser denominador, en una economía funcional, sana, en sana. una persona que no le falta nada, tampoco le sobra, pero está bien, Está tiene bien. un techo, tiene Correcto. comida, tiene buenos ingresos, quizás ahorra mucho, Sí. pero a pesar de todo se manifiestan demasiadas carencias en su vida, sobre todo él como por dentro. Sí, exactamente. Especialmente en la parte de lo que sería el desarrollo, él como individuo, a nivel especialmente mental. ¿Qué pasa? Que el narrador conoce a lo que sería Tyler Durden, que es el personaje que interpreta a Brad Pitt, y que es totalmente lo opuesto a él. Este personaje es anarquista, no es ningún Problemático. problemático, no es asalariado. Y a pesar de ese contraste, esa diferencia, el narrador lo encuentra muy atractivo y empieza a aprender cosas de este personaje. Y este personaje a su vez tiene un pensamiento muy anticonsumo, muy anticapitalista y está en contra de todo lo que representa el narrador. Entonces se encuentra, nos vemos en situaciones, la película presenta situaciones como por ejemplo, eh, para tratar de, digamos, se representa situaciones en las que el Tyler, el protagonista, el personaje que interpreta a Brad Pitt, presenta situaciones en las que son totalmente adversas. Él piensa más bien que esta sociedad, la sociedad que presenta la película, que es una sociedad muy parecida a la de nosotros, Está echada a perder. está echada a perder precisamente porque está carente de propósito. Y con carente de propósito se refiere, hay una escena muy simbólica en el Club de la Pelea, donde él dice, bueno, este protagonista tiene un monólogo donde plantea que hace 100 años atrás la sociedad tenía como propósito luchar en guerras, en la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. En cambio, esta sociedad que se presenta hoy en día es una sociedad débil, sin propósito. Y cuando el ser humano no tiene propósito, o al menos un propósito, en este Definido. caso definido físico, se encuentra con todos estos problemas mentales, Está vacío, con toda esta prácticamente. falta digamos, de vida material. Digamos que esa falta, y también eso lo podemos trasladar al tema evolutivo. Tal vez nosotros como seres humanos, biológicamente hablando, estamos diseñados a estar en una constante lucha de supervivencia. Una lucha de supervivencia que a su vez está representada con la violencia. Y de allí el tema del club de la pelea. Tyler Durden crea un club donde básicamente las personas pueden ingresar a él de forma clandestina para luchar. No a muerte, pero sí con muchísima violencia. Y esa violencia, a su vez, esa autodestrucción, los hace sentir vivos. Tal vez precisamente por ese sentimiento, digamos, masculino, o ese sentimiento biológico intrínseco en nosotros de tal vez la violencia, ¿no? Sí, exacto. Y yo creo que uno de los elementos que hay que destacar más importantes en relación a esto es la ausencia del nombre del propio narrador. Porque Claro. eso hay mucha simbología ahí, porque la ausencia del nombre del narrador yo la veo como que
nos perdemos dentro de una masa. Hay una carencia total de individualidad de ese personaje, de adjudicarle como tal una identidad, un nombre, una figura. ¿Quién es ese personaje? Sí, ese personaje es tanto como tú, como yo. Tanto como tú, como el de al yo. Y él lado. se pierde, su figura se difumina dentro de una dinámica social a la cual Tyler viene a enfrentar. Viene a enfrentar, sí, claro. El narrador es una representación de un colectivo, de lo que sería las masas, lo que serían las Exactamente. personas. De cómo el individuo se pierde o se difumina la figura del individuo dentro de un colectivo. Así es. Entonces, como lo comentaba también, otro pedacito como lo comentaba Javier, es que el ser humano tiende a enfrentar sus problemas y eso lo ayuda a desarrollarse. Cuando nos estamos enfrentando constantemente problemas, tendemos a generar una ausencia de desarrollo. Y este personaje, Tyler, viene a enfrentar eso, viene a simbolizar eso, oye, a crear confrontación en función de que este personaje, este narrador sin nombre, se ve obligado a enfrentar esos problemas y a desarrollarse. Tanto por dentro, quizás por fuera ya está plenamente hecho. Es un personaje que no tiene ningún tipo de carencia, es un personaje con un buen estatus económico quizás, tiene quizás unos buenos ingresos, pero hay una carencia por dentro que este otro personaje, el segundo protagonista, viene a representar y viene a enfrentar. Y toda esa cantidad de conflictos que al final desemboca en un final extremadamente traumático, que ya poco a poco vamos a ir desarrollando los hechos de la película a lo largo de la reseña. El final de esta película es una cuestión que es el máximo ataque a cómo se desarrolla la dinámica social en la actualidad, Claro que el ser sí. humano. De hecho, la película plantea también, se puede ver desde un enfoque, digamos, masculino. Cómo tal vez la masculinidad, o sea, si podemos verlo como la masculinidad y la vinculamos con temas como la actividad física o con la violencia, Principalmente la violencia, creo yo. principalmente la violencia. La También violencia considero que yo. de alguna forma bien orientada puede ser productiva, pero en ausencia de una violencia bien orientada, Exactamente. tenemos la violencia que percibimos en la película. Una Y violencia destructiva, una una violencia violencia destructiva, que está por dentro del ser humano y que si no lo orientamos de forma positiva va a buscar la manera de manifestarse como sea y eso va a dar resultados nefastos. sí, de hecho, últimamente la película Club de la Pelea se ha visto como que viralizada en las redes sociales por el mismo tema de el desarrollo personal, o más allá del desarrollo personal, el desarrollo masculino. Lo cual es raro, y pues se puede prestar incluso para mala interpretación, al igual que la película American Psycho. Sí. Es decir, con estas personalidades estoicas, estos personajes masculinos, con exceso de masculinidad, se puede prestar a malinterpretación, tal vez, porque si bien la violencia o la masculinidad que representa Tyler como personaje puede ser compartida por algunos, no, la anarquía nunca debe ser una solución, o tal vez no una solución inmediata para esta carencia de nosotros, que no de nosotros, sino de esta sociedad en general. Digamos que no es la más práctica, pero sí la más radical y Sí, que es la más de no radical. hacer algo en algún O sea, momento va a aparecer. es el total extremo de esta solución que más allá de solución, yo pienso que tal vez la cuestión, si lo podemos llevar a un contexto más de nosotros, puede ser tal vez la falta de actividad física. O sea, tal vez la falta de actividad física en la mayoría de los jóvenes hoy en día, tal vez desemboca en problemas mentales. Sí, claro. Se puede llevar como una hipótesis. En problemas mentales o tal vez en una falta de propósito. En una desconexión En total, una desconexión total. del propio entorno, Exacto, de, sí. de los propios requerimientos del ser Correcto, humano sí. por dentro. Exacto, y por eso se plantea entonces el Club de la Pelea como un espacio donde nos autodestruimos, pero realmente lo que estamos teniendo es una actividad física extrema Y fortaleciéndolo. y fortaleciéndonos, pero entonces es totalmente, es el extremo de lo que se busca. El extremo O el problemático. extremo de lo que tal vez nosotros como individuos biológicos que buscamos siempre estar activos, es totalmente el extremo. Sí. Entonces realmente la película plantea ese, digamos... Esa diatriba, esa bifurcación. Exacto, es este planteamiento de realmente tenemos que ser autodestructivos para sentirnos bien biológicamente hablando. O sea, realmente debemos estar en un conflicto. Yo no creo que necesariamente autodestructivos, envueltos, pero exacto, sí envueltos en un contexto entorno de resolver violencia, problemas. en un contexto de resolver problemas para sentirnos bien. Y eso es lo que realmente la película de Y alguna cuando forma no, plantea. lo generamos. Porque hay un elemento que es bastante... que hay que hacerlo notar también, que es que Tyler, este personaje, a lo largo de la película, o en algún momento de la película,
nos muestran, bueno, y perdonamos a los que no hayan visto la película, estamos haciendo spoiler, pero bueno, de eso se trata. Nos enteramos que Tyler es una personalidad alterna del propio narrador. Claro. Y es ahí donde entra en juego ese tema de la identidad, ¿no? A través de Tyler nos dan una identidad del narrador. También. ¿Quién es el narrador? O sea, no, nos muestran un nombre por lo menos. Quizá no es la propia personalidad principal, porque la personalidad principal es el narrador. Pero sí nos dan una identidad. Disculpe. Nos dan un nombre por lo menos. Y ese nombre está construido o está relleno, esa figura está rellena por todos estos eventos que el surgir de este narrador, de este otro personaje en la película, es la que desencadena todos los eventos de la película. O sea, en lo que aparece Tyler, tenemos el origen de todos los eventos subsiguientes de la película y un nombre. Es decir, esa figura, ese nombre, esa identidad va a ser llenada por esos eventos. Básicamente, exacto, el club de la pelea, si lo simplificamos en lo más simple, sería básicamente un hombre que consigue su identidad. Exactamente. Su propósito. Su propósito. Pero su ese entorno. propósito, a su vez es muy extremo. Extremadamente problemático, radical, Anarquista. Traumático, sí. Anarquista. ¿Por qué? Porque Entonces su pasa, propia sí. inconformidad lo lleva a Entonces manifestar pasa de eso. ser una persona que es parte de un sistema, que no se siente conforme con ese sistema, pero resuelve esa inconformidad con el extremo que es destructivo a su vez. Totalmente. Entonces ambos polos del narrador son destructivos, son autodestructivos al final. Y también hay algo que la película te muestra que quizá no toca mucha, no se hace notar mucho, pero es la capacidad que tiene el individuo, el ser humano, uno, de generar tanto impacto. Que muchas veces un individuo es capaz, bueno, eso lo ha demostrado la historia. Sí. Y por eso son individuos excepcionales, más allá de las cosas buenas o malas que hayan hecho. Una persona que haya tenido el impacto que haya tenido cualquier personaje histórico, que hasta hoy, digamos, Napoleón, el mismo Hitler, tiene cierta, es algo hasta cierto punto loable, Claro. que tantos años después una sola persona haya desencadenado eventos importantes. Y esto es lo que sí, también vemos en la película. Sí. Una sola persona Que es genera, Tyler, sí. que es Tyler. Claro, O bueno, lidera todo un grupo de personas. Es que yo creo que ese es el tema de los personajes que representan el antisistema. Al final, cuando eres antisistema, como eres algo distinto, eres diferente, creo que causas mucha empatía hacia los otros porque representas un ven pensamiento en ti colectivo. quizá algo Ven que en ellos ti también una llevan por solución, dentro. ven en ti tal vez una solución que tal vez no sea la adecuada. Y eso lleva a lo que sea que esté orientando este personaje, que en este caso es la anarquía. Lo cual nos lleva entonces a que el Club de la Pelea sin duda es una película demasiado simbólica. Sí, brutalmente. Porque entonces si lo vemos desde ese planteamiento, entonces podemos notar la forma en que representa a ciertos personajes históricos, como nos estás diciendo tú mismo, Napoleón, Hitler, y muchísimos otros dictadores que han llevado, tal vez que han presentado, han sido el antisistema. Incluso lo podemos llevar a nuestra propia realidad política venezolana, que representa un antisistema, algo diferente a lo que ya se venía, a estos vicios que llevamos, que se venían llevando a cabo, pero no representa una solución, sino más bien una destrucción. Ojo, también hay otro personaje que hay que tomarlo en cuenta. Y así como mencionamos también que un individuo puede generar muchísimo impacto en su colectivo o en su entorno, hay que también reconocer que los propios individuos o el surgir de ese tipo de figuras son consecuencias del propio contexto social y de la dinámica social que se va desarrollando a lo largo de la historia. Porque precisamente vemos que Tyler nace como consecuencia de la propia insatisfacción del narrador, ¿no? Exactamente. Pero hay un personaje relacionado con esto que es Marla, que lo vemos también como una antítesis, pero desde un enfoque distinto del narrador. ¿Y por qué? Porque Marla pasa a jugar el rol del contrario, tanto de Tyler como del narrador, pero al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Tyler es la otra cara del narrador, la cara mala del narrador, él es el bueno, pero ellos están diferenciados, ellos están distanciados porque no hay un verdadero, ellos no están debidamente conectados, ellos conectan al final de la película. Sin embargo, Marla, ella se presenta como
un todo en función de ellos dos. O sea, ella es las dos cosas. De hecho, el narrador en una primera instancia, él rechaza a Marla porque ve en ella una personificación real y palpable y femenina de Tyler, quizás. Cierto, sí. Sí, ella es un anti-él, pero al mismo tiempo, mientras a él le genera rechazo, a Tyler le genera mucha atracción. Genera mucha atracción, sí. Y es curioso ver esa dinámica entre ellos. Y al final, cuando ellos, digamos, hacen ellos se relacionan, aprenden realmente a entrelazarse entre sí, Ser uno solo, sí. ser uno solo. O sea, ya Tyler pasa a formar parte como tal del narrador, Marla sigue ahí. Y al final de la película ella toma un rol importantísimo en la vida del narrador. Y está esa escena final que vemos el mundo Acabarse la prácticamente. ciudad destruirse y está al lado del narrador junto a Marla. Así que sí, sin duda, en resumen, creo que Fight Club, o consideramos que Fight Club es una película que toca muchísimos temas sociales y se puede ver desde muchísimos enfoques. Pero el tema creo que sin duda gira en torno al tema de la masculinidad, el tema de esta sociedad que podemos considerarla tal vez una sociedad sin propósito. También hace comentarios bastante, Tyler, el personaje, bastante fuertes, como por ejemplo una sociedad criada por mujeres. Que bueno, si se habla de eso también se extendería mucho. Ojo, y hay sería, cosas... ¿cómo te digo? Se extendería muchísimo más demasiado. este video, claro. Sí, y justamente para allá iba yo, Sí. porque entre más uno le busque cositas o detalles a esta película, sí. se lo vas a encontrar. Hay una parte muy curiosa de la película, en uno de estos actos tan antisistema, vamos a ponerle así, antisistema, que ellos hacen, ellos crean el club de la película, el club de la pelea, ellos crean una valla publicitaria. Dando consejos sobre jardinería. No sé si te acuerdas de esa escena. En la valla publicitaria dice, ellos recomiendan a la gente usar aceite quemado de motor como fertilizante. Sí. Obviamente el aceite de motor como fertilizante no es para nada efectivo. No sirve, destruye. Cuando tú volteas aceite de cualquier tipo en la tierra, esterilizas la tierra para siempre. ¿Y qué hay ahí? Bueno, para mí eso es un mensaje de cómo el hombre ha destruido la naturaleza. Por ejemplo. Entonces sí, en definitiva, Fight Club es una película que si lo vemos a lo más simple, creo que es una persona que encuentra su propósito, pero a la vez ese propósito es tan diferente que se vuelve atractivo para él, pero ese propósito, a pesar de que sea antisistema y sea anti todo lo que lo representaba él anteriormente, no era la solución tal vez más práctica. Y si lo llevamos a contextos históricos o situaciones históricas, podemos ver cómo personajes ascienden al poder por el simple hecho de ser antisistemas. De ir en contra de una dinámica establecida. Y eso que, como lo que estás comentando del aceite es un ejemplo clarísimo de ello. Y muchísimos comentarios que hace Tyler como personaje a lo largo de la película. Pero cuando eres antisistema, no precisamente quiere decir que estás correcto. Sencillamente te vuelves atractivo para las masas, no, porque representas... Propones algo diferente, algo nuevo que no necesariamente tiene que ser bueno. Algo diferente. Así que sí, Fight Club sin duda es una película para la historia. Gracias.